el programa donde lo que no se oculta es el conocimiento y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No Negociable. ¿Cómo están? Bienvenidos a tu programa No Negociable, tu programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. Ya estamos a puertas del mes de junio y nosotras seguimos aquí. Recuerden, todos los lunes, miércoles y viernes solo por Betel, transmitiendo las 24 horas del día. Y como bien estoy siempre acompañada en esta oportunidad con nuestra colega, casi digo Isabel Soto, que estamos hablando justo antes de comenzar con los alias, pero no hay un alias para Isabelita. Hola Paolita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes amigos. Un saludo a todos ustedes desde donde se encuentren, desde donde se conecten. Recordarles que pueden visitar la página de Betel Radio en Facebook. También pueden escuchar en el dial en los 100.1 FM y 660 AM. Un saludo especial a todos ustedes. Hoy día viernes 23 de mayo, pues desearles que tengan un excelente fin de semana. Pero antes de eso, por favor, les recordamos cuál es el teléfono de WhatsApp a donde ustedes pueden comunicarse para que puedan enviar sus comentarios, sugerencias y preguntas sobre el tema del día de hoy. Es el 947-246-545. Repetimos, 947-246-545. Ese es el WhatsApp de Betel, porque en Betel tu voz cuenta. Y el día de hoy vamos a estar abordando un tema que en los últimos días ha sido noticia, no solamente por un hecho delincuencial, estamos hablando específicamente de la minería, del hecho lamentable que sucedió en Patás, sino que el día de hoy vamos a hablar un poco de la minería artesanal. Ya vamos a hablar más allá de lo que es la minería formal o informal o ilegal, de qué se trata la minería artesanal. Nuestro invitado ha tenido un percance, va a estar en unos minutos más en el set, pero mientras nosotros les invitamos a conectarse y darnos su opinión. ¿Qué es lo que opinas acerca de los mineros artesanales? ¿Quiénes son los mineros artesanales? Son aquellos que también pueden hacer minería digamos a menor escala, pero que también trabajan en ello. Es una fuente de ingreso también para ellos y sus familias. Entonces no podríamos satanizar tampoco la minería artesanal, sino solamente velar desde el Estado, las instituciones, de que se desarrolle con la legalidad del caso, ¿no? Paolita, ¿tú qué opinas? Yo particularmente tengo una posición distinta respecto de la minería artesanal. Todos relacionamos el tema, por ejemplo, de los trabajos artesanales, los trabajos que son realmente a pequeña escala, ¿no? Considero que particularmente cuando tratamos de minería, necesariamente se asocia pues a un sistema de producción grande, porque estamos hablando de productos que requieren por su tratamiento, no solamente por su extracción, sino también el proceso de fabricación y todo digamos la trazabilidad que requiere para su procesamiento necesariamente de un sistema tecnológico adecuado. Y no veo, por lo menos mi posición particular, no veo con buenos ojos que esto se pueda mantener. Más bien creo yo que sí, de hecho que debe haber seguro familias que han subsistido de esto, han definitivamente organizaciones o empresas, asociaciones pequeñas que se han unido dentro de comunidades que han visto una forma de trabajo, pero no niego la existencia, pero sí ellos deben, pues, en todo caso, consorciarse y realmente tener una gran representación, ¿no? Porque se quiere, y en ese punto estamos en un punto medio, creo, es un punto medio, que estamos entre ambas posiciones, ¿no? Respecto al tema de minería artesanal.
Así es, como bien tú dices, pues tendría que verse cuál es el límite en el hecho de que representa una fuente de trabajo para personas, para sus familias, pero también que se haga dentro del contexto de lo que es la legalidad y por supuesto que participe el Estado, que los apoye. Hemos visto de repente encuestas en otros programas en donde se ha dicho que la mayoría de peruanos está en contra del Reinfo, pero justamente ya estamos acá acompañadas del invitado de esta tarde. Él es un amigo y además es exconductor de este espacio también de No Negociable. Jorge de Lama, muy buenas tardes, amigo, bienvenido a este programa. Bonito verlas juntas, qué bendición, de verdad. Extrañaba mucho verlas juntas, porque como estamos trabajando en diferentes sitios, no nos hemos podido juntar. Igualmente. ¿Qué tal? Encantado de estar hoy día con ustedes para ver estos temitas que, como ustedes bien están comentando, han generado cierta polémica, ¿no? Sí. Y bueno, y digamos que las redes sociales están muy ardidas, pero hay que tener la información a la mano y información oficial para poder esclarecer, porque a mí me parece que vamos más por la línea de Paulita, ¿no? Que hay que tener cierto equilibrio y ponderación en estos temas tan polémicos, ¿no? Jorge, felicitarte, darte la bienvenida y también por tu nuevo look, por favor. Hermana, todos estamos renovados. Para ustedes dije, si a los 45 no lo hago nunca. Dije. Qué genial, se te ve muy bien. Gracias. Bueno, a los amigos que están escuchando por radio vamos a informarles un poquito mejor quién es Jorge de Lama. Él ha sido conductor también en No Negociable, pero él es abogado titulado y colegiado, además bilingüe, con 10 años de experiencia en la gestión legal de proyectos mineros, evaluando y participando en el planeamiento de proyectos mineros y un largo etcétera de presentación, pero queremos desde ya iniciar, Jorge, preguntándote por favor, porque seguramente una pregunta que tienen muchos, ¿nos puedes definir qué cosa es el Reinfo y por qué ha habido un escándalo acerca de un presunto Reinfo hereditario o esto es un mito? Claro, miren, primero hay que entender que la formalización minera de la cual viene el Reinfo es el proceso que inicia Ollanta Humala. Y Ollanta Humala inicia un proceso a través de ciertos decretos legislativos el 2012, pero lo hace mal. Ya voy a comentar seguramente más adelante las falencias que tiene, porque he venido bastante preparado para brindar la información, pero como lo hace mal, ¿y cuál es la evidencia que lo hace mal? Que nadie se formaliza. Lo hizo tan mal que nadie se formalizó, y eso es lo que uno dice, esa es la evidencia que tu política pública estuvo mal diseñada. ¿Okay? Y luego el 2017, como ven esa situación, se genera el Reinfo a través de la ley. Pero el Reinfo, como lo podrán ver, es un parche para este proceso de formalización que empezó mal. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es lo que sucede con el Reinfo actualmente? Que tampoco no permite la formalización masiva de los mineros. Por, nuevamente, temas de diseño que seguramente vamos a ver un poco de casuística después para que ustedes lo vean. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que el Reinfo a los mineros solo les da un salvavidas para no morir. Entonces no es que los mineros artesanales estén contentos con el Reinfo, sino que no les das nada. Es Reinfo o cárcel. Entonces si tú sacas tu línea, ellos siempre van a querer ante la cárcel el Reinfo, o alguna persona que no sea minera o que no sea racional va a querer la cárcel o lo que le dé el Estado. Entonces por eso siempre, como el Estado no presenta una propuesta seria o que atienda sus necesidades, ellos siempre van a preferir el Reinfo. Entonces, inclusive la ley mucho que se presentó, que inclusive creo que el invitado que tuvieron aquí en un programa o en unos Twitter dijo que era una ley excelente, yo les voy a decir de frente un tema muy puntual. En los primeros principios estaba el enfoque de género. ¿Qué tenía que ver el enfoque de género con la minería? Entonces te das cuenta que había una desconexión en la realidad, producto de un prejuicio o una mala mirada, una narrativa anti-pequeña minería. Dicho esto, y esta narrativa está, y ha habido una campaña contra la pequeña minería, lo que pasó esta semana con el Reinfo hereditario es lo siguiente. La ley del año pasado que hizo el Congreso de la República, la 32212, creo algo así, o 33212, no me acuerdo el número exacto, dice 32213. Ya, perfecto. Dice que el Reinfo, la vigencia del Reinfo se extiende hasta la mitad de este año, pero puede, expandirse hasta el final de año. Eso quiere decir que la ley ya planteó el plazo de vigencia. El reglamento no puede ir contra la ley, ¿cierto? Entonces quiere decir que las situaciones a las cuales se va a aplicar el reglamento son las que están dentro del plazo de vigencia, salvo que el Congreso de la República decida modificar la ley. Entonces tú empiezas a observar que eso lo deben saber casi todas las personas que son abogados de primer ciclo.
Es más, estudiante de primer ciclo sabe que el reglamento no puede modificar la ley. Entonces decir que iba a haber un reinfo perenne, perpetuo, es mentir. Es mentir con algún interés. Lo otro, porque no creo que no conozcan ese tema, ¿de qué trata esta herencia? Bueno, han habido casos porque ha demorado tanto este tema de la formalización, ha demorado tanto, desde 2012 viene, y en 2017 se creó el reinfo, que hubo gente que trabajaba sus minas, sus labores, tenían su inscripción y murieron. Murieron por diferentes razones. Por causas naturales, porque los mataron, porque tuvieron accidentes, por enfermedades, lo que sea. Entonces ahí estaba toda la plata de sus familias. Y uno dice, ¿y por qué la familia va a dejar que todo ese dinero invertido siga enterrado ahí y no poder tener la oportunidad de continuar esa formalización? Si estamos hablando de un Estado que tiene como finalidad y objetivo la dignidad de la persona humana, lo mínimo que tiene que hacer un Estado es defender ese interés de esa familia. Lo pongo como un ejemplo más sencillo. Tu papá tiene su bodega y está haciendo su trámite para regular. Y se muere tu papá. Entonces, ¿tú no puedes continuar el trámite para regular la bodega? No sería tonto el Estado, porque lo que estoy pretendiendo es que siga el camino de la formalización, no que lo deje. Y nuevamente, dentro del marco de la vigencia establecida por ley. Entonces creo que acá hay un tema que a mí me duele mucho, más de lo que me podría molestar jurídicamente, porque veo un tema de indolencia. Porque obviamente nadie está diciendo que eso se extiende más allá, porque el reglamento no puede cambiar la ley. Jorge, una consulta. Respecto a la ley y a la disposición que tiene, o sea, la ley dice claramente que es hasta el 30 de junio de este año 2025. Podría cambiar. Claro, 30 de junio de 2025 y luego dice que se puede ampliar mediante decreto supremo. Sí. Y entonces estamos en ese escenario en la actualidad. Así, pero de todas hasta maneras, diciembre. Hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre de este año. Pero ¿no crees tú que tal vez ahí viene el cuestionamiento, porque si la modificación de una ley efectivamente viene por otra ley, el hecho que dentro de la ley se haya dispuesto la ampliación mediante un decreto, por más que lo diga, no solo debió, una vez, dice. Claro, solo una vez. No debió haberse, en todo caso, la redacción no debió haber sido hasta el 31 de diciembre de 2026, para no dejar justamente esa liberalidad suelto, que sea mediante decreto supremo. Eso era una decisión que debieron haber tomado los congresistas. Entonces a mí me llama mucho la atención que hayan salido a apanar al ministro por un tema que les compete solo a ellos. Me queda claro el porqué de que esto de reinfo hereditario es verdaderamente un mito. Creo que hay una desinformación ahí abundante y probablemente haya intereses detrás. Hemos estado, como te consta, entrevistando a la otra parte también, a Iván Arenas, y uno de los conceptos que recuerdo y que quisiera que nos aclares es acerca de las concesiones ociosas. ¿Existe tal concepto de concesiones ociosas? El concepto legislativamente hablando, legalmente hablando, no existe, pero en la realidad sí ocurre. Entonces, ¿qué sucede? Que el artículo 66 de la Constitución, porque hay que tomar el marco primero, establece que los recursos naturales son patrimonio de la nación, ¿okay? Y que por ley orgánica se fijan sus condiciones para su aprovechamiento. El artículo 4 de la ley orgánica también dice lo mismo, que los recursos naturales mantenidos en su fuente son patrimonio también de la nación. Y además dice en el artículo 8 que el Estado vela porque estos se exploten en función al interés de la nación. ¿Y cuál es el interés de la nación en este tema? Pues los que están en la ley especial. El artículo 4 del título preliminar de la Ley General de Minería y el artículo 38 dicen que la concesión minera obliga a su trabajo. Sin embargo, en el sistema actual, tú puedes mantener 30 años una concesión minera sin trabajar. Ahora, esto no solamente es un tema de una opinión particular. El INGEMET, que es del MINEM, lo dice en un informe donde justamente opina sobre un proyecto de reversión de concesiones que presentó Renovación Popular. Y dice, el resultado a la fecha, nos hemos llenado de concesiones mineras que no llegan a la producción mínima y las mantienen vigentes pagando irrisorias sumas de dinero hasta por 30 años, esperando que las cosas mejoren, como el aumento de los precios de los minerales o el gran negocio de transferencia de dichas concesiones, que sin invertir o explotar un gramo de mineral obtienen grandes ganancias. Eso es lo que dice el INGEMET. Jorge, justo en ese punto quería yo recordar a nuestros amigos que cuando estuvo el señor Iván, su apellido, Arenas, y le hice la consulta sobre el registro de las concesiones ociosas, me dijo que no existía un registro.
No, Pero de- qué bueno que hayas claro. traído ese informe de Ingemet, porque en ese punto yo sí estoy totalmente a favor de que esas concesiones ociosas realmente pueda haber una propuesta legislativa que permita pues que se pueda ceder a otra persona, porque si no hay ninguna labor, O que se ningún revierta al trabajo, o que Estado. se revierta al Estado finalmente, porque eternamente no pueden tenerlas las empresas. Mira, voy a dar un ejemplo, que esta es información que me envió a mí el MINEM. Son cuadros que me envió el MINEM a solicitud en el tiempo que yo trabajaba con ustedes en el despacho del congresista Muñante. Vamos a hablar de dos casos puntuales, de la empresa Fresnillo y la empresa Vale. ¿Ok? ¿Y cuántas concesiones tiene la empresa Vale? 778 concesiones mineras, que representan 407.805 hectáreas. ¿Ok? ¿Cuánto de extensión en hectáreas tiene Lima Metropolitana? Hablando desde Ancón hasta Pucusana, pasando por Chosica y pasando por Chaclacayo. Tiene 282.000 hectáreas, tiene menos. Es decir, que Fresnillo tiene una Lima y media concesionada en tamaño. Según la información que me llegó del Ministerio de Energía y Minas, ¿cuántas unidades tiene en explotación Fresnillo? Ninguna. Desde el 2014, de 2010 al 2024, no tiene ninguna. No explotó ninguna. Y tiene concesionado todo lo que es... 768. Pero vamos, tiene concesionado una Lima y media en extensión. Porque como les he dicho, 282.000 hectáreas es lo que tiene Lima Metropolitana como extensión. O sea, de Ancón a Pucusana, pasando por Chosica, pasando por San Juan de Lurigancho, por todo lo que es Lima, hasta Pucusana, ojo, hay 282.000 hectáreas. Jorge, antes de que continúes explicándonos, vamos a dar la bienvenida a nuestra co-conductora también, Carmen Briceño. Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpen la tardanza, estoy feliz acá. Hola, Oye, ¿cómo Jorge, estás? ¿qué tal? ¿Qué tal, Qué buen Carmencita? corte, qué buen corte. Está bien. Bueno, y qué interesante, vamos a seguir hablando de esos temas de minería que son tan vitales para el país y continuemos, chicos. Claro. Sí. Entonces, si observas, y también con Vale pasa lo mismo. Con Vale pasa lo mismo. Vale, yo he tomado dos nomás, porque en esta lista están las 50 empresas que tienen más concesiones en el Perú. ¿Ok? Y Vale tiene 518 concesiones, tiene 378.000 hectáreas de concesiones, y, o sea, tiene un 1.3% de extensión de Lima, una Lima y tiene un tercio, y tampoco ha explotado ninguna en los últimos 14 años. Eso lo permite actualmente la ley. El sistema sí lo permite. O sea, ¿Cuál eso- es la cantidad de ese es el años tubo que...? de la Ley General de Minería, porque el tubo de la Ley General de Minería es el que establece cuánto tiempo se va a tener una concesión sin trabajar. Pero qué bueno que lo preguntas, porque este tubo ha ido cambiando. Es decir, tampoco no es... a ver, por partes. En el 91, la Ley General de Minería, cuando el oro estaba... Y le voy a dejar este dato porque es importante también saber el precio del oro, cómo estaba. Como está ahora Porque- elevadísimo claro, porque- y se va a elevar más. Claro, porque cuando hablamos de política pública, porque acá no estamos hablando de un tema netamente jurídico, porque si no estaríamos en una corte, es un tema de política pública. ¿No? Hacer una gestión de política pública, el sistema de concesiones es una herramienta de política pública, no es algo establecido en piedra que no se puede cambiar. Bueno, miramos. En el 91, cuando estaba a $353 el oro por onza, tenías 8 años para cumplir la producción mínima. Y a partir del año 9, tú empezabas a pagar penalidades perpetuas. O sea, te podías quedar con la concesión a perpetuidad. ¿Se entiende? En un momento en el cual habíamos salido de una crisis financiera, donde nadie nos creíamos, un país que nadie le creía a este país, que respetaba los contratos, que respetaba la economía de la gente. Luego, en el 2001, el precio baja más y se pone a $273 la onza, o sea, en vez de subir, baja. Y los años para cumplir penalidad se reducen, para cumplir producción media se reduce a 7, y penalidad del año 2008. En el año 8 ya pagas penalidad, pero perpetua. También te la podías quedar para siempre, sin trabajar, ¿no? Pero pagando la penalidad. Pero ya empieza el boom de los metales, y en el gobierno de Alan, ya el oro ya está a $887 la onza, y lo que sucede es que él establece en mayo del 2008 que para cumplir la producción mínima tenías que tener 7 años, y a partir del año 11 pagabas una penalidad, y en el año 13, si no habías producido, se te caducaba la concesión minera. 2 meses después, él cambia, y en lugar de decir que son 13 años para producir sin que caduque, lo pone a 15. Luego, en el 2017 viene PPK
cuando el oro ya está a $1.250 la onza, y él establece que tú tienes que cumplir la producción mínima en el año 10 y además tú puedes tenerla sin producir pagando penalidades por 30 años. Entonces, el diagnóstico o lo que ha ocurrido con esa disposición es que hay mucha acumulación de concesiones, no solo una concentración en pocas manos, sino también hay concesiones que no se están trabajando, sino que se acumulan y se especulan. Entonces, eso, claro, eso tiene que va a determinarse caso por caso, pero eso es lo mismo que ha dicho el INGEMET. O sea, justamente es el Instituto Geológico Minero Metalúrgico que tiene la información de las concesiones. Y jugando también con la especulación, con esta también Sí, hay gente precio del mercado del oro, entre otras cosas más. En mi experiencia, yo he visto gente que nunca ha venido al país y tiene concesiones pineras y que no las usan, simplemente prefieren cobrarlas de la gente que está ahí y cobrar un poco. Entonces, esa no era digamos. Yo leí un artículo de Iván Arenas diciendo que era un activo la concesión. Claro, digamos así, un activo como una acción. La compro y la dejo ahí a ver qué sube. Pero para eso no se entregó la concesión. Porque el artículo 38, como te digo, y el artículo 4 del TUO dicen claramente que la concesión minera obliga a su trabajo. Te quiero hacer una pregunta, como le dije a Iván Arenas también, fuera de la caja. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué crees que PPK en su momento, el expresidente, ha permitido que se extienda este plazo para que tengan las concesiones las empresas mineras? Él, por un lado, dice que en un artículo que él habla de que no existen concesiones ociosas, pero nunca da las cifras de las concesiones, sino solamente habla desde el punto de vista general, dice que eso se hizo por una especie de estabilidad jurídica, algo más, pero eso para mí es muy vago. ¿Qué habrá hecho PPK o por qué PPK lo habrá hecho? Es algo que se tiene que revisar del decreto legislativo y ver también los antecedentes de PPK. Yo no puedo ahorita acusar a nadie porque, bueno, estamos hablando desde el punto de vista de la política pública. La cuestión es que lo que ha generado esta política pública es desvirtuar el objetivo por el cual se entregan las concesiones. Pero hay un tema que es transversal a todo lo que estamos conversando y es el problema de la informalidad, de la falta de formalización minera. Claro, que es también. un concepto, ojo, que la informalidad en el Perú, y no vamos a hablar solo de la minería, pues, porque el Perú tiene informalidad en todo lado. Y ustedes han visto que el Estado ha fracasado siempre o ha formalizado a alguien. No. Nunca ha formalizado a nadie. ¿Por qué? Porque su enfoque siempre es punitivo, legalista. Y eso no es una opinión mía solamente, que era un indicio mío, sino que eso también lo menciona la CEPAL cuando hace un estudio, de la formalización de la minería artesanal en Chile a través de la empresa chilena Enami, donde el enfoque de ellos no es la legalización, no es, ¿sabes qué? Cumple las normas y de ahí ve cómo te arreglas. No, ellos realizan acciones de fomento. ¿Qué significa? Que el Estado acompaña, en ese caso al minero, y suple ciertas deseconomías o aspectos que él no puede cumplir para competir en el mercado internacional. Eso hace Enami. En el Perú nunca ha sido así. En el Perú, y creo que es el momento de mostrar justamente aquello de lo que veníamos hablando de las ineficiencias en la formalización. Yo he traído aquí una especie de recopilación nada más al ojo, porque me salieron en una hora nomás al ojo, sí, de todas las deficiencias de la formalización minera que tenemos. Primero tenemos el problema de la acumulación y acoplamiento de concesiones, que ese es un tema que no se ha resuelto. ¿Ya? Luego tenemos el tema de que los bancos, en temas de inclusión financiera, no les abren las cuentas a los mineros. Entonces no los puedes bancarizar, no los puedes vigilar. Y además que se les pide a los mineros que tengan un oficial de cumplimiento. Y ese oficial de cumplimiento, para que la SBS te lo autorice, demora 2 meses. Esas familias no están para demorarse 2 meses. Entonces, ¿qué van a hacer ante esos costos para ingreso al sistema? Estas barreras de acceso. ¿A dónde van? ¿Cómo hacen? En economía informal. Luego, en tributación, se les obliga a tener RUC. Sin embargo, ellos trabajan en zonas donde no hay RUC. Y en lugar de permitirles, por ejemplo, que emitan como comprobante de pago la liquidación de compra, ahorita explico qué es, no, los obligan, no les dan esa facultad. Y cuando tú no le permites a él tener un comprobante de pago, ya sea la factura o liquidación de compra, que me permite sustentar un gasto, ¿qué hace la SUNAT? Todo ingreso te lo imputa como ganancia. O sea, por ejemplo, yo produje 1.000, pero gasté 500. Entonces yo lo que gané son 500, no gané 1.000. Pero la SUNAT, como no te encuentra ningún documento, dice, tú ganaste 1.000. Entonces sobre 1.000 te imputo el impuesto. Esa es otra. Lo otro, no hay ninguna agencia de SUNAT cerca de los centros mineros. O agrarios, o pesqueros, o llámele el sector que tú quieras.
que permita tener por lo menos una cercanía. Lo otro, la SUNAT no cuenta con especialistas del sector. Tanto así que, por ejemplo, tú llenas tu guía de remisión de carga, que tienes que llenar tanto peso, ahí lo que tú llevas, tú lo sacas de la mina y la mina tiene cierta humedad, porque está dentro pues, de la tierra, tiene humedad. Entonces cuando llega el mineral a la planta, puede ser 8 horas, ¿no? La humedad ya se fue y el peso ya cambió, pero la SUNAT te imputa que estás mintiendo sobre el peso. Esa es otra. Otra más es lo que pasó hace poco con esa disposición de la SUNAT que establecía que se tenía que pagar la detracción antes de enviar la carga. Les explico qué es la detracción. La detracción es el pago adelantado del IGB. Cuando tú compras algo, por ejemplo, te compras este vaso, tú pagas el vaso y el IGB. Y el que lo va a pagar el que lo va a pagar es el vendedor o lo va a deducir y va a usar su crédito fiscal. Pero para vender mineral, en las bocaminas, en la salida de la mina, no se calcula el valor del mineral. Tú no puedes pagar el IGB sin saber el valor del bien que estás vendiendo. Eso podríamos decir que parte de un desconocimiento de Desconocimiento SUNAT. total del negocio. Entonces, ¿qué estamos regulando? Es más, estás regulando mal porque no te interesa el negocio. Y eso nosotros yo lo conversé personalmente con la superintendenta de la SUNAT, que muy bien, en muy buen término, escuchó el problema que era técnico. Era, no puedo calcular el valor aquí, porque para calcular el valor que me van a pagar por mi mineral, tiene que haber un proceso de pesaje, de reducción de la humedad, medición de la humedad, chancado, reducir el mineral, también ensayo de laboratorio. Y recién ahí, si me quieren comprar, porque tal vez no encuentran mucho mineral en lo que yo he llevado, mucho oro en lo que yo he llevado o rentable, recién ahí me dan el valor. Entonces, ¿cómo me vas a pedir que te pague la detracción antes? Es imposible. Es más, si te la pago, te la voy a pagar mal. Y si te la pago mal, me vas a imputar. Claro, porque va a ser en función de un Exactamente. monto que es diferente. Y así hay un sinfín de problemas. Pero Por doctor, una pregunta. ¿Tú le seguirías llamando minería artesanal a eso? Claro. ¿Acaso alguien agarra un pico y pala para hacerlo? ¿No son maquinarias lo que agarran? Al contrario. Y te pregunto por lo siguiente. Y me gusta esa pregunta, Carmencita, porque justamente es un problema que los mineros están diciendo. En el enfoque que yo creo que se debe transitar, ¿no? Que ya es un enfoque ya no legalista, sino de ¿cómo se llama?, de sostenibilidad del negocio, que se aplicó en Chile, ya no hay esa, ¿cómo se llama?, ese techo en función a los elementos de pico y pala. Así es. Más bien se cambió. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir progresando, porque si no se quedan allí. Claro, Jorge. Pero ya en nuestra ley también está. En nuestra ley, el tubo de la ley de minería también se considera la pequeña minería, a Sí. la que utiliza solo la maquinaria. O sea, la minería que está ahorita haciendo con maquinarias pequeñas y que están consumiendo el petróleo subsidiado, como si fueran un auto común, no están consumiendo el petróleo pagado como paga la minería grande. Están consumiendo el petróleo en los grifos normales. A veces, como no todos, ¿eh? subsidiados, porque no están registrados. No todos, pues. porque inclusive en Madre de Dios hay un problema, Carmencita, en Madre de Dios, porque cada región tiene su particularidad y eso es lo que me he visto que hay muchos matices. En Madre de Dios, por ejemplo, los ilegales, los que son ilegales, compran tranquilamente, pero los otros no. Es decir, los otros, como tienen una especie de control, porque están formalizándose, los controlan cuánto combustible vienen, pero los ilegales no. Y además, cuando tienen que pasar, por ejemplo, por el río para llevar su combustible, porque están trabajando y declaran, el Estado dice, bueno, tienes que tener un camión así, un buque así, una nave así, y nadie brinda servicio. Claro. Y entonces el Estado allí, por ejemplo, en vez de aplicar el rol subsidiario, Carmencita, que debería aplicarlo y decir, oye, ¿sabes qué? Ante la inexistencia de un proveedor privado, yo debo darlo, no lo da. Simplemente Oceanermin se cierra y dice, tienes que tener un barco de este tamaño. Y dije, si tienes un barco de este tamaño, ya no soy minero, pues ya no me dedico a esto, ya quebré. Y entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, yo recuerdo, porque muy bien que mencionó el artículo 38, que inclusive se reguló tan mal en los tiempos de Ollanta, que a la pequeña minería también le impuso restricciones en maquinaria. Sí. ¿Sí? Así O sea, es. y eso demuestra que regula pésimo. Es más, para que vean lo gracioso. Normalmente tú puedes tener, tu mina puede tocar varias concesiones, ¿no? Porque como es subterránea, puede extenderse por varias concesiones. Y sacó un reglamento, que seguro les ha dado vergüenza derogarlo, donde la maquinaria tenía que estar circunscrita a una sola concesión y en registros públicos inscrita. Entonces dije, pero nunca visitó una mina. Y entonces esa manera de regular es inaceptable. ¿Por qué?
Eso para le- la pequeña minería, Para creo, la ¿no? pequeña minería, claro, lo hizo. Y fue, mira, no sé si lo han derogado, porque seguro no lo derogaron ocultamente porque era vergonzoso. Porque la pregunta es, oye, mi volquete, o mi scoop, o mi, no sé, pues mi tractor oruga, la maquinaria que yo use, va a estar abajo. Y puede estar tocando otra concesión que también es mía, que está pegada, porque tú sabes que en el tema subterráneo es como una especie de... Claro, la así, boca como- toma Claro. CO2. Entonces, ¿cómo me vas a decir que tenga que estar circunscrita a una sola concesión y que de ahí no la puedo mover? Entonces, ¿qué significa eso? Que no les interesa o no tienen el interés para poder regular esto, sino que sigue el enfoque punitivo desde el escritorio, que es tremendamente nefasto, y no solo para la minería artesanal o para la pequeña minería, también a la gran minería le han hecho lo mismo en varias cosas. Entonces yo lo que digo es, oye, cuando toca a unos, salta todo el país, cuando toca a otros, no, esos sí son los delincuentes. Cuando el problema sigue siendo, en ese punto, el tema de la regulación que se Ahora, hace. solo para acabar, porque nos vamos a una pausa, yo quería decir algo que sí le comenté a Javier Iván, que estuvo la vez pasada, es que como yo tengo más de 20 años trabajando en el mercado energético, para mí las mineras grandes son las más conocidas, ¿no? Están Nexa, Shogun, Anglo American, Chinalco, Compañía Minera Antaminas, Cerro Verde, y para mí son las que nos mueven la economía del país. ¿Por qué? Porque la minera consume energía a todo el mercado eléctrico. Quien más consume energía en el CEIN, en el mercado eléctrico, son las mineras grandes. Luego, el CEIN, todas las centrales eléctricas gigantes del país, consumen gas natural de camisea y también consumen diésel, petróleo, carbón y algunas solares para producir energía. Entonces, hay un círculo económico ahí que si haces que con la ley MAPE se baje a 7 años la concesión minera y no a 30, estas mineras se van y se cae el mercado eléctrico y también el mercado que hace que las generadoras produzcan electricidad. Todo esto se mueve en función no a la minería, pequeña minería le quiero llamar yo porque pero ellos artesanal también no mueven, tiene. Pero ellos también mueven, o sea, es decir, el 50% de la obra nacional casi está movido por la minería artesanal o pequeña que, por ejemplo, te comento, porque en este caso yo no estoy en contra de la gran minería, al contrario, muy bien. se ha defendido siempre. Es más, yo no estoy en contra de eso, porque al contrario, yo sí creo que lo que debe haber no es una anulación del sistema de concesiones, sino una modificación. Y una modificación, ¿por qué? Porque como es una política pública, tiene que lograr el bienestar mayor posible. Y ya hay un problema público porque están los mineros artesanales, no los vamos a desaparecer. Y no solo aquí, sino que en el mundo también han crecido. De 30 millones en el 90, ahora son 100 millones. Entonces, inclusive la ONU, el Banco Mundial, cuando han intentado ver este problema, nunca se ha planteado, y no se debe plantear tampoco la desaparición de la gran minería. Eso no tiene nada que ver. Lo que estamos hablando es de ese espacio que son las concesiones De ociosas, darles porque un sí hay, espacio que también. sí son las concesiones ociosas, donde puedan inclusive estar. Pero repito, el sistema de concesiones actual lamentablemente ya fue desbordado por la viralidad y además que fue, no digo, repito, que haya sido desbordado como hacemos los que hacemos gestión pública, porque justamente Paulita ha estudiado eso también. Nosotros cuando analizamos el problema público no significa que vamos a ser revolucionarios, sino que lo que vamos a hacer es simplemente decir, oye, esto hasta acá. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente con la cual no me voy a poder deshacer. Yo estoy escuchando gente que dice, elimina el reinfo, ya está bien, vamos a ponernos en ese caso, elimina el reinfo, todos son ilegales al día siguiente, ¿dónde los metes? ¿Los vas a combatir? ¿Vas a meter a todas esas familias presas? Ya ponte en ese plan. O sea, es más, hay hermanos evangélicos que he tenido la oportunidad de conocer que también hacen minería en lugares donde la gran minería tiene concesiones pero no hace nada y la sacan, la denuncian. Entonces tenemos que hacer que el país sea para todos en la mayoría posible. Yo no estoy diciendo tampoco crear el desorden y que todo se canibalice, porque eso no es la función de la gestión pública ni tampoco es un pensamiento mío, pero sí. Por eso, se valora uno y se valora el otro también en lo que aporta. Por ejemplo, ahorita Jorgito, vamos a ir a la pausa, ¿no? vamos a ir a la pausa y conozco el luego tema. podemos continuar a abordar este tema desde el enfoque de las políticas públicas. Vamos a hacer acá unas clases de gestión pública para abordar este tema, identificar cuál es el problema público Claro, ¿cuál es a el solucionar. Volvemos, amigos. Estamos presentando No Negociable. Continuamos con No Negociable. Ustedes, chicas, ustedes.
Amigos, Bueno, retornamos pues. en tu programa no negociable el día de hoy, Paulita, viernes Paulita. 23 de mayo, hablando sobre la minería artesanal, pero en general sobre la minería, y estamos con nuestro invitado especial Jorge de Lama. Y estábamos hablando antes de la pausa de la big picture, de todo el panorama. No es que estemos en contra de la gran minería, como lo decías tú, porque además crea un círculo virtuoso económico para el Perú, pero sí se trata de darle espacios a los que también hacen minería a menor escala, pero que también no los vamos a, digamos, satanizar o No se puede desaparecer porque ya o sea, no se existen. puede desaparecer. Y precisamente desde esa perspectiva de las políticas públicas, tú como experto graduado en este máster de gestión pública, ¿nos puedes explicar cuál sería esa solución, teniendo en cuenta también la realidad, por ejemplo, de países vecinos como Chile, en el cual el enfoque deja de ser punitivo, según tus palabras, para tener otro enfoque? ¿Cómo aportamos a la solución de este tema que está tan candente en estos días? Claro, bueno, en primer lugar, como estábamos señalando los problemas que teníamos, en primer lugar, lo que tienes que cambiar es ya el enfoque y establecer una política pública general en la cual, y cito la de Chile, el interés de Chile porque se extraiga o se genere todo proyecto, sea chico, sea grande o sea ni chiquitito. Esa es la ley, la forma en que Chile ha dicho, vamos a fomentar la pequeña minería. O sea, nos interesa que todo mineral, en lo posible, porque no vas a hacer minería en el Manu, para dejarlo claro, todo mineral en lo posible sea extraíble. Y a la pequeña minería o a la minería artesanal, porque hay pequeña minería que se trata solo de plantas, que es otro tema, en la pequeña minería o a la minería a pequeña escala, ayudarla a ¿qué? A cubrir esos espacios donde tiene brechas en las cuales el Estado puede intervenir para lograr que éste importe. Yo te doy, por ejemplo, el caso del ENAMI Chile, ¿no? Que no tiene que copiarse igual, porque eso no sería gestión pública, eso sería ser un simplón, ¿no? Mira, ¿qué pasa con Chile, por ejemplo? En Chile el Estado apoya en hacer la geología de esas zonas donde están los mineros. ¿Por qué? Porque los mineros, no todos, los mineros artesanales o los mineros a pequeña escala, lo voy a decir para manera general, no tienen pues la capacidad para hacer estudios geológicos. Entonces Chile se encarga de hacer el mapeo geológico. Entonces ahí encuentra casi todo el potencial de lo que ellos tienen. Chile también, por ejemplo, le compra a estos minerales, no digo que sea igual acá tampoco, estamos hablando de lo que hace Chile, por favor. Le compra el mineral y lo vende. Y una vez que lo vende, le devuelve, a veces le compra, a veces solamente le da el servicio de procesamiento, y una vez que lo vende, el minero obtiene la devolución del IGB. Porque la gran minería recibe 4.500 millones en promedio de soles de devolución del IGB. Y eso nadie en ningún momento ha sido objeto de crítica y queja, sino yo también quiero llegar a eso. Entonces el Estado tiene que facilitar. Entonces, en primer lugar, tiene que, por lo menos, ver el tema de las condiciones ociosas que ha dicho el INGEMED mismo, que están no solamente en algunas empresas grandes, sino también concesionarios especuladores pequeños, que no hacen nada y sin embargo las mantienen, porque en el Perú se puede mantener 30 años una concesión sin trabajar pagando penalidades. ¿Y qué ha sucedido? Lo que supuestamente la penalidad tiene que obligarte es a que produzcas. Pero lo que a mí, en mi parecer, es que lo que está haciendo la penalidad es el pago de la tarifa para no producir. Ah, ya no quiero producir, pago la penalidad. Ya no es al revés. La multa, ¿qué tiene que hacer la multa contigo? Obligarte a cumplir el propósito de la ley, ¿cierto? Pero si la multa la puedes pagar y es pequeña, imagínate, ¿no? Para tu capacidad, digo, para mi capacidad que me cobren 10 soles por pasarme la luz roja, se convierte en un derecho para pasarme la luz roja y no en una obligación o en un incentivo para no pasarme la luz roja. Así es. Hace poco vi en el programa de Pancho, que explicaste bien todo este proceso y justo mencionaste que desde el 2002 viene más o menos este boom por la subida del oro, ¿no? Y todavía no era tan alto, ¿eh? O sea, Sí. Empieza a crecer, pero ¿sabes dónde se da? Se expande totalmente ya en el Y ahí tiempo de Alan. comienzan los mineros pequeños, artesanales, comienzan a haber más. y ya Además empieza. también que se generan unos negocios interesantes, porque, Sí. por ejemplo, como tú sabes, ya no se ve el negocio integrado de la gran minería, que es exploración, exploto, luego proceso y luego exporto, ¿sí o no? Que ese es Así es, integrado. así es. Se empieza a ver desintegración de Sí, mercado en negocio. sí, sí. Empieza a ver a alguien que explora, Externalización, alguien que planta, sí, claro. sí. O sea ya no es verticalmente, sino es Pero todo horizontal. entonces si empezó en el 2002, ¿no sería minería ancestral, como dice?
Cristian Rosas, que siempre dice es ancestral y se lo merecen por derecho porque desde los incas vienen explotando hasta el día de hoy y tienen derecho a explotar la tierra que le pertenece a sus antepasados. Pero en eso... No es ancestral, porque antes del 91, del cambio de la ley de minería, no explotaban estos señores. Hay que ver quiénes no. Eso, o sea, vamos por partes. Hay que ver el tema matizado. En Patás, por lo menos, esas concesiones, antes de los 90, eran de una empresa minera que era del pueblo de Patás, que inclusive el Estado fue el que se las dio. 4 concesiones. Y en esa pugna están. O sea, habían concesiones. Si había gente antes que estaban ahí. O sea, hay que verlo desde el matiz. Cuando tienen 5.000 hectáreas, pueden tener concesiones pequeñas, claro, además. Hay que verlo desde el matiz, porque en ese caso de Patás mira, hay tanta información que yo prefiero ahí no decir eso, no meterme en el problema de los 13 muertos, porque hay mucha información y creo que eso se tiene que dilucidar en las instancias competentes, pero sí en lo que es Patás, en el pueblo de Patás, habían 4 concesiones que el gobierno militar les había entregado a ellos como una empresa. Ahora, el lío que hayan tenido, si las han vendido, si la venta fue buena o fue mala, fue la dirigencia, es un lío que ya eso lo decidirán ellos. Pero lo que quiero decir es que sí ha habido gente que sí hacía. ¿Por qué? Porque Patás es recontra rico. O sea, para que la gente entienda, Patás es tan rico que la ley de corte, ¿viste el reportaje? La otra vez, él agarra con su piedrita y ya sacó la pepita. O sea, ya no sé qué hacemos acá. Hay una ley de corte de 25 gramos. Es decir, una onza, imagínate, una onza vale ahorita de oro $3.200, $3.300. Y tiene 32 gramos. 25 gramos, que es un poquito más de la mitad, ya pues tienes 1.500, apenas sacas una tonelada. En un día, o sea, imagínate. Claro, en todo digamos, el programa del día de hoy, tal vez nuestros amigos, nuestros máximos oyentes que son de, digamos, aquella mamita que nos está escuchando en este horario, o al amigo que está saliendo del trabajo, el amigo taxista, tal vez está diciendo, pues estos 4 abogados locos han estado hablando y realmente no entiendo cuál es el problema real. Y bueno, quiero hablarles a ellos, a estos amigos, así en palabras sencillas para que se pudiera entender. Y bueno, también desde mi posición personal en relación a este problema, ¿no? Comentaba con Iván, por ejemplo, y le preguntaba, Iván, ¿sabes tú la relación de cuánto es la deuda que asciende a las empresas grandes mineras que tienen, que cuando entró Castillo, si recordarán, cuando entró Castillo, varias de ellas se pusieron al día en los pagos que tenían con SUNAT, ¿no? Y por el otro lado estamos viendo, es posición personal, que ante el tema de estas concesiones ociosas, áreas extensas por explorar y por extraer minerales, pues nadie está haciendo absolutamente nada. Entonces yo, con con estas personas, hago una empresa y extraigo de forma, digamos, artesanal. Pero la verdad es que creo que no están dentro del marco de la ley. O sea, el hecho mismo de, digamos, decir que ya existen estas, digamos, empresas o personas naturales que extraigan, particularmente para mí, es una posición que hay que avalar porque ya existen. Y creo que ya existen las normas donde establecen cuáles son los límites, digamos, para considerar gran empresa, mediana o pequeña. Por lo menos en minería hay más o menos, pero ni siquiera hay regímenes, no hay regímenes especiales tributarios, para los mineros pequeños no hay. Claro, cuando hablamos de tema tributario, y tú hace un momento acabas de comentar todo, digamos, los obstáculos que tiene. Lo de la UIF también. Y todo lo demás. Pero estaríamos validando, digamos, que se mantenga esto, o sea, que esto se vuelva un círculo vicioso. Estaríamos validando a través de que, si es que, no sé si se extiende más el reinfo, que esto pueda mantenerse, porque más bien, como bien Jorge también lo ha señalado y lo hemos hablado, ver realmente paralizar y cerrar más y ya no ampliar más el tema del reinfo, parar realmente pero con tienes esto. Que darles algo, porque si no es cárcel. No, claro, pero el tema está en que en este círculo se va ampliando más y van haciendo más. Porque el Estado no da. Ese claro, es el problema. pero para terminar nada más quería señalar algo, que lo que estamos viendo, por un lado de algunos actores, y en eso sí, yo sí estoy de acuerdo, es que estamos romantizando la ilegalidad. Estamos romantizando, hablando de minería artesanal. O sea, yo no creo que haya minería artesanal
Porque esto es un La que sistema vimos de en el video, producción, ¿no? una cadena de producción que requiere de inversión. Requiere de inversión. Considero que es una gran chamba del Ministerio de Energía y Minas y del Estado para identificar realmente de estos 100, quiénes son realmente los que pueden ser considerados como pequeña minería y que pasen realmente a la formalidad. Porque si digamos, mantenemos a estos pequeños informales, Están también los ilegales. están los ilegales. Tú sabes que la propuesta que han dicho es, partamos de la formalidad a la informalidad. ¿Qué hacemos? Como se hizo en otras partes, por ejemplo, con la droga. Se creó el régimen para ver que SUNAT vea dónde se vende la acetona, todos los insumos químicos que se producen en la droga. Entonces partimos de verificar eso y tú por qué compras acetona, tú por qué compras este insumo, estás produciendo droga. Igual, partamos de ver por qué hay grandes camiones que no están registrados como minería en concesiones, que sacan de grifos normales, subsidiados, porque nosotros tenemos el petróleo subsidiado y todo eso. ¿Por qué sacan tanto recurso? Y que Sinermin vea qué pasa con estos camiones, porque la verdad es que yo sí creo que artesanal, que serán unos cuantos, no sé qué porcentaje, pero todos por lo menos ya tienen sus camionetas, pasan por la planta de proceso, o sea, no lo chancan con su piedrita para sacar la Pero no es piedrita malo de que oro. prosperen, Eso ¿cierto? no lo Pero- hace. Ahora, Yo lo que ahora es yo- bueno, Carmen, pero pero algo una- que solamente para terminar en relación, lo que sí felicito de esta ley, la ley 32.213, es justamente lo que comentas, Carmen, sobre el tema de la trazabilidad operativa, y es algo que recuerdo que también conversábamos con Jorge, porque es importante, pero eso requiere labor de fiscalización. Y la Sí. labor de fiscalización en la actualidad es casi nula, porque no hay personal suficiente, no hay presupuesto. El Ministerio de Energía y Minas no tiene la suficiente capacidad operativa y lado presupuestal. Sinermin. Pero Por tu Sinermin. Pero- cuello de botella, o sea, para partir. Yo creo que estamos partiendo de un concepto de ilegalidad o de informalidad que en realidad le estamos dando la categoría de verdad revelada. No es así. La informalidad y la legalidad la define el Estado. Sobre todo cuando hablamos de una actividad económica. Porque una cosa es un asesinato, que en sí, en esencia, aquí arriba en el cielo, en el infierno es malo. Y otra cosa es una actividad económica, la cual vamos a regularizar, vamos a criminalizar o no, o penalizar en función a ciertas características. Entonces, si no tenemos claro ese concepto, lo que la ley diga informal va a ser lo que nosotros creemos informal, a pesar de que la ley puede ser cambiada. Entonces, por un lado, uno de los problemas que hace que el Reinfo no funcione, uno de los mayores cuellos de botella, es que el concesionario no le da al minero el contrato de explotación. Y es más, Es no que solo no le da justamente porque no se ha visto que el problema es las concesiones ociosas. O sea, de Nadie acuerdo, ha querido. De acuerdo, pero para seguir, identificar para continuar, porque está bien. Lo otro es que es recontra inviable hacer eso, porque ellos dicen, no, la economía de mercado, que eso se rinde entre partes. Pero ¿por qué es inviable? Porque ¿cuál es el problema que se ha presentado? Mire, y traten de solucionarlo, se los pongo como ejercicio. Uno más uno. Ella, por ejemplo, quiere mi concesión, que yo ni siquiera estoy, que yo no la he visto en 10 años, en 3 años, no me interesa ni ir. Me llama y opera. Y me dice, oye, quiero operar acá. Ya, te doy un contrato por un año. Y ella me va a decir, ¿por un año? Pero si en un año agoto la primera parte y después tengo que hacer desarrollo, no me va a alcanzar. Pero estás agarrando un ejemplo bien. A ver, ¿cuántos de los mineros Hay que están varios, en el hay Reinfo? muchísimos así. Es más, los que no ¿cuántos se estaban van en el de Reinfo- ¿cuántos se van de las qué porcentaje tienes de tus datos que se van detrás de las minerías ociosas? Todos están en la poderosa o están en minería que sí están es falso, no produciendo. todos están en el Sí, poder. de O sea, verdad y recuerdo, quisiera lo de que- Patas es diferente. Sí, Quisiera no que todos que se van a nos poder. pudieras Estadísticas. ofrecer algunas cifras, porque como he dicho antes, el gran problema que tenemos en el Perú es la informalidad y no hay incentivos para la No hay formalización y no hay acompañamiento del Estado. Tenemos un Estado ausente y lo vemos en todas las materias, siendo una de ellas la inseguridad ciudadana, pero también vemos que hay trabajo de estas familias, de estas personas que se dedican a la minería, y yo quisiera que nos grafiques más o menos cuántas personas se dedican a este rubro y por qué es tan importante apoyarlas, y han estado buscando bancadas en el Congreso, buena parte de Claro, ellos y las son acusan de buscar de la bancadas, izquierda, ¿no? O ¿no? sea, uy, los buscaron, ¿no? Como si fueran delincuentes. Están poniendo su DNI. Una vez Paula me dijo, la gente que es delincuente no se muestra. Ellos se muestran poniendo. Sí, claro. ¿Podrías decirnos cuánto es esta población Mira, de los la estudios que mineros, revisé- pequeña minería? Y por cierto, hay Sí. una ley MAPE que se va a debatir también en el Congreso. Sí, Isabel, mira.
ahorita todavía no hay un censo, los mineros han pedido un censo. ¿Por qué? Porque toda su producción se toca como si fuera ilegal, ¿no? Toda su producción se denomina ilegal. Toda. Y además, porque no se sabe cuántos mineros hay en cada zona. Pero de los estudios que se han hecho, y yo he sacado una media, porque hay por regiones, hay hechos como 10 estudios, revisé, debe haber un total de 350.000 familias metidas en este tema. 350.000 familias en todo el Perú. Y están en diferentes lugares, porque inclusive la Confederación Minera tiene bases en casi todo el país. Es decir, tiene Arequipa, tiene Junín, y además cada tipo de minería en diferentes zonas tiene sus propias particularidades y características. Entonces estás hablando de 350.000 familias. Ahora, ¿qué sucede? Con este sistema actual que permite la acumulación de concesiones ociosas, lo que termina sucediendo es que los peruanos son extranjeros en su propia tierra. Y además yo me guío por lo que es Deuteronomio, que para mí me parece un principio, ¿ok? Que no haya pobres en tu tierra porque yo voy a bendecir la tierra. No, te volviste comunista. No soy comunista. Eso no es comunismo. Eso no es comunismo. El peruano nomás tiene que ser dueño de la riqueza. Yo no he dicho que el peruano tenga que ser dueño, no engañes. El peruano yo estoy es extranjero en su propia yo estoy tierra. diciendo, en este caso sí, porque si un francés que no viene a ver la concesión vota a un peruano que está trabajando ahí y no viene, no la trabaja, porque eso ha pasado, y no la trabaja, no está, y solo la acumula, ¿quién es el que al final, que se supone que nació en este país, no tiene la tierra? Entonces nosotros tenemos que tener eso nuevamente dentro del marco del problema público. Nadie ha dicho que se vayan los extranjeros, y ese es el problema, pues a veces entendemos las cosas de forma maximalista, pero tenemos que tener un principio claro, y lo digo con un título personal. Lo pro familia no se agota en estar contra la ideología de género. Lo pro familia es también permitir que esas familias prosperen. Claro, van a haber ciertos límites, va a haber una regulación. Pero Jorge, ahí vamos al tema. Una familia, No digamos me de 5, de 6, ¿puede hacer realmente minería? No me Sí metas puede, la parábola de las sí minas. puede, ¿no? no, Porque ahí ese es está el la problema, cola ese es el del problema. Es que ahí está el ¿Ustedes tema, han ido a porque- minas artesanales? Pero por Sí. eso es que ¿A cuál minas justamente... artesanales has Ya, ido? mira, escúchame. Pero Solo una antes- cosa No, pero porque tienes nos que están- decirme porque yo te voy a Perdón, llevar. No pueden no cortar, nos quieren cortar. Solo una cosa, si la norma ha ido restringiendo más los requisitos para la pequeña minería y haciendo que solo los que quieran 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, ¿por qué no se entran en la norma del todo de la ley de minería y se vuelven pequeños mineros? Así es, esa es la Porque si la norma le permite hacer no pequeños calzan mineros. Entienda. Acá dice, no calzan 2.000 hectáreas en un grupito de no calzan personas. con los proyectos. El minero ¿Por qué no artesanal pueden presentar un consorcio para- No, eso es bien complicado. ¿Por qué no se puede? Nuevamente, es bien complicado porque primero que los mineros artesanales cuando tocan los proyectos que tienen son bien pequeños y se mudan, se mueven. No se quedan en un lado 20, 30 años, 50 años. No se quedan en ese tipo, eso es falso, no se quedan. Se tienen que ir y verlo para ustedes conocerlo. Yo también tuve un tiempo, cuando gerencié una empresa minera, veía que los La mineros Junior, artesanales la iban Junior. entrando todos a mis concesiones. Pues tu mercado era la gran minería, porque la Junior está dentro de La la gran Junior lo minería. que busca es vender. Vender. Y también hay vender, que no también está en contra. también desarrolla y vende, pero el tema no es el esquema del negocio, el tema es, no es así, la ley tiene que adaptarse a la realidad hasta cierto punto, Sí. pero la realidad ya rebasó a tu ley. Entonces, así como cuando nos quisieron imponer que un hombre podía ser mujer por ley, la realidad, y ahí está la muestra, ha desbordado tu sistema, ha desbordado tu ley. Y sí es cierto que hay familias que hacen minería. Es más, yo las invito para que con Juan Diego yo las lleve a Cajabamba, yo las lleve a Arequipa, yo las lleve a Junín, yo las lleve con... Pero no es la mayoría. No, sí es un- no es la sí lo mayoría, es. porque estaríamos Sí lo- romantizando no. que la minería se Estás trata de confundiendo familias realidad con teoría. de 4 O sea, personas no. o que la minería artesanal es Lo la que sí minería no de estoy Es de que acuerdo. estás Es que eso era un confundiendo tema realidad con profamilia. teoría. Mira, Y tampoco sí, es un tema pro claro que sí No, lo es, no podemos porque las meterlo en el familias saco tienen profamilia. todo el derecho Ay, de chicos, progresar. no. Porque si tú no le permites al peruano progresar, Bueno, ¿cómo va a ser buen estamos padre? de acuerdo no lo va a que- hacer. que las y eso familias tenemos que tienen derecho defenderlo. a Por lo progresar. menos yo lo voy a defender. Sí, eso sí. Yo sí está lo voy a bien. defender. Sí, lo sé. Bien, Jorgito, nos ganó el tiempo, te agradecemos y te esperamos en un próximo programa porque este tema da para mucho más. Amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en el próximo programa de No Negociable. Bye, bye. Hemos presentado No Negociable. Sintonízanos los lunes y viernes Solo por Betel te acompaña. 100.1 FM.